Amiguito, ¿tienes problemas con tu tarea? ¿Tienes dudas que no has podido resolver? ¿Tu maestro dio el tema por visto y te puso una película? No te preocupes, el profesor Dante Salazar resolverá tus dudas. Bienvenidos, yo soy el profesor Dante Salazar y estoy aquí para dar la clase de historia y resolver todas las dudas que sus maestros incompetentes no pueden. Sé que muchos de ustedes al escuchar el nombre de la materia que imparto pensaron, ¿historia? ¡Pero qué aburrido! Y no los culpo, porque ahora estoy yo aquí frente al salón de clases, pero alguna vez a mí también me tocó sufrir desde mi banca las malas clases de muchos profesores. Y verán, no es que la historia sea aburrida, sino que seguro fueron algunos de los siguientes factores los que determinaron su punto de vista. Número 1. Mi maestro, quien siempre usa chalequitos de colores opacos, o mi maestra, quien usa la misma peineta todos los días, llega al salón, toma el gis y se pone a escribir un montón de fechas que nosotros debemos copiar y memorizar. Entonces América se descubrió el 12 de octubre de 1492, ¿de acuerdo, niños? No lo confundan con el 14 de julio de 1789 de la Revolución Francesa, el 1 de septiembre de 1939 del estallido de la Segunda Guerra Mundial, o el 14 de abril de 1954, día de mi cumpleaños, que por cierto ya está cerca. ¿Me compraron mi pastel? ¡Happy birthday! Muy familiar, ¿no? Pasemos al siguiente punto. Número 2. Quiero morir cada vez que abro mi libro de historia. Y es que mi maestro solo nos pone a subrayar capítulos con marcador para después pasarlos enteros a mi cuaderno. Además, viene con las actividades más aburridas creadas alguna vez por la humanidad. Ahora deben llenar el siguiente cuadro sinóptico sobre la Edad Media. Les daré una pista para que empiecen. Caída del Imperio Romano. Bien, ahora llenen los espacios restantes. Voy por un café. Y sé que muchas veces el único remedio para sobrevivir a ese martirio es pintarle bigotes a los personajes históricos, ¿verdad? Continuemos. Número 3. Si el maestro no da la clase, entonces pone un video sobre el periodo histórico en cuestión. Viejísimos programas que no han sido renovados en siglos y que son peor que cualquier método de tortura de la Inquisición. El estudio de la historia no significa la retención mental de fechas y datos. Por el contrario, conocer la historia es analizar los acontecimientos, verlos en su contexto y, sobre todo, considerar que sucedieron por efecto de la acción de la sociedad. Una sociedad que en cualquier época actúa con miras a las repercusiones que su acción tendrá en el futuro. Por Dios santo, ¿cuántos niños perdieron sus almas en alguna de esas sesiones? Y no, con internet la dinámica no ha cambiado. Tan solo vean cómo pretende ser este material educativo o interactivo. No los culpo cuando su maestra está de espaldas y prefieren entrar a YouTube o juegos.com. Finalmente, como punto complementario a los tres anteriores, tenemos el siguiente. Punto extra y razón de múltiples suicidios infantiles. Los traumáticos lunes de ceremonia. La participación en los honores a la bandera. Conoces el protocolo, formación por grupos y estaturas. Si eres pequeño y te toca estar en primera fila, delante del maestro de ceremonias, es tan horrible como estar expuesto ante las garras de un payaso en una fiesta, quien en cualquier momento te puede pasar al frente para participar en un concurso o en este caso, recitar el juramento a la bandera. No es que me haya pasado. ¡Bandera de México! ¡Bandera de México! Después sigue el festejo, correspondiente a la efeméride de la semana. Se construye un periódico mural con monografías y dibujitos que muchas veces olvidas comprar o hacer.
Después debes declamar, hacer un número de poesía coral, interpretar una obra o bailar una canción acorde al suceso histórico que se celebre. Sí, es cuando te toca pasar al centro del patio y ser la burla de toda la escuela. Una efeméride memorable en México es, por ejemplo, el 21 de marzo, y es que coincide la llegada de la primavera con el natalicio de Benito Juárez. ¡Hola! Y créelo, prefiere ser una mariposa o una flor bailarina a ser Benito Juárez, con el peinado relamido, los zapatos de charol y pronunciando un discurso en su honor. Nada personal tampoco. Por todas estas razones no los culpo cuando llega el día del examen y no tienen ni idea. O salen de la primaria y lo último de lo que quieren saber en sus vidas es de historia. La dejan para nunca más volver a ella. Tomarán historia en otros grados escolares, pero su cerebro ya tendrá un blindaje especial antihistórico. Sin embargo, llegó el momento de retomar esos estudios. La historia les ayudará a comprender el mundo, a entender a las personas y a sí mismos. Así que, desenvuelven esa mente. Llegó la hora de repasar lo básico. Recordarán que en sus clases les dijeron que podíamos dividir el tiempo histórico en dos, la prehistoria y la historia. El punto para diferenciarlas era la aparición de la escritura. La prehistoria se dividía a su vez en la edad de piedra y la edad de los metales. Tras el desarrollo de la agricultura, las tribus dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarias, es decir, establecerse en un mismo sitio, como tú, cuando pasas 10 horas en Twitter o Facebook y te das cuenta que ya se te fue el día y no hiciste nada. Te estuve observando. Entonces surge la escritura y el ser humano comienza a documentar los sucesos, hechos relevantes de su sociedad. Es el periodo de las llamadas primeras grandes civilizaciones. Mesopotamia, Egipto, India y China. Justo en ese orden los recuerdas, y con sus respectivos ríos. Sé que está muy ilustrado dentro de tu cerebro. Después vienen los griegos y los romanos. Surgen nuevas religiones monoteístas como el cristianismo o el islam, la invasión de los reinos bárbaros y la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente. Se impone el régimen feudal y comienza la Edad Media. Que seguro vendrá a tu mente por los caballeros, los castillos y la Inquisición. Nobody expects the Spanish Inquisition. La Edad Media dura 1000 años y termina con la toma de Constantinopla por parte de los turcos. Surgen nuevas ideas y comienza el Renacimiento, con el desarrollo de las ciencias y las artes. Viene la era de las exploraciones y el descubrimiento de América. Se consolidan los imperios y surge el absolutismo, el periodo de los reyes todopoderosos. Bonjour. Grupos se inconforman ante el desmedido poder de las monarquías con la Ilustración. Esto da pie a las grandes revoluciones liberales, como la francesa, con la gestación de conceptos como nación y Estado. Este nuevo pensamiento llega a América y se desatan todos los movimientos independistas hispanoamericanos. A su vez, se expanden y consolidan nuevas potencias, como Estados Unidos o Rusia. Triunfa el capitalismo y se extiende por todo el mundo en el imperialismo, teniendo como opositor al movimiento obrero. Europa se divide en facciones, estalla la Primera Guerra Mundial, tensión de entreguerras, Segunda Guerra Mundial, después división del mundo en dos bloques, socialista y capitalista. Crisis y caída del bloque comunista, muchos cambios tecnológicos, económicos y culturales que nos llevan a la actualidad, con la globalización y el auge de las comunicaciones. Esto en términos muy generales, claro, porque no faltará el troll. Oh, eso fue vertiginoso. Olvidaste mencionar la reforma luterana y las revoluciones industriales, entre muchas otras cosas. Por Dios, recuerden que ante todo es una clase para niños, no los ahuyenten. Este esquema ha recibido muchas críticas, sobre todo porque está construido desde una perspectiva muy europea. No obstante, es el que se sigue usando en los sistemas escolares. El esquema no está mal, digo. Es una estructura apropiada para un primer acercamiento a la historia. El problema surge cuando uno revisa con detenimiento los libros y los planes de estudio. Los niños aprenden historia de México en 4º y 5º grado, historia universal desde 6º grado de primaria. Comienzan con la prehistoria y terminan con el Renacimiento. Y eso es todo. ¿Eso es todo? Es decir, ¿ahí se termina? ¿El único referente que tienes a los 12 años de la historia del mundo llega hasta el Renacimiento? ¿Y cuándo diablos les explican todo lo demás? Bien, pues olvidan de la historia universal. Y la retoman hasta 2º de secundaria, donde revisan lo restante. Un breve repaso de la Edad Media y el Renacimiento para terminar con el sistema neoliberal y la globalización. Después tendrán que esperar hasta la preparatoria. ¿En serio en solo 2 años revisan toda la historia de la humanidad? Esperen, en esa pausa entre primaria y secundaria hay algo aún peor. El último tema de su libro de primaria es el uso de la imprenta para la difusión del conocimiento. Y después, para que no se queden con esa pregunta de Maestra, ¿y cómo pasamos de los desnudos en mármol al iPod? Incluyen un breve epílogo titulado
La globalización económica y la nueva idea del mundo y de la vida. No puede ser, no puedes hacer esos saltos tan abruptos en el tiempo. Imagínense que los hechos históricos realmente ocurrieran así. Estoy listo para tomar las riendas de Macedonia. Tengo un imperio malvado que se expande por el mundo. Jay, María, ha nacido nuestro hijo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Oh! ¡Asesinaron al archiduque Francisco Fernando! Y con estos tratados damos por terminada la Primera Guerra Mundial. Denme un abrazo. ¿Ven? Nada ocurre de esa manera, ni siquiera los asuntos de la vida diaria. Pero qué linda chica, le invitaré a salir. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¿Entonces así se fuma? Ay, no es tan difícil. ¿De qué murió? Tenía cáncer pulmonar, pero la aplastó un camión repartidor de Twinkies. Por eso, más allá de las fechas, los datos y los nombres, lo importante es conocer la sustancia de los hechos. ¿Por qué pasaron las cosas? Ahora, también es importante decirlo. Hay profesores que, a pesar de los malos programas y libros, se esfuerzan por hacer un buen trabajo. Preparan sus clases, educan a sus alumnos y los contagian por ese gusto por el conocimiento y la historia. Afortunadamente, yo conté con una profesora que me salvó de las tinieblas. Profesora Ángela Morales Morales. Usted fue muy importante. Tomen nota de eso. Importante, importante, importante. Y como ella, hay muchos buenos maestros que se contraponen a los pésimos del montón. Esa es mi conclusión final. Reflexionen. Nos quejamos sobre la forma de aprender historia, no sobre la historia en sí, porque con un método claro y dinámico, la historia puede ser muy divertida. Esa es la invitación que nosotros les hacemos. Niños, bienvenidos al aula. Pueden mandar las dudas que tengan sobre cualquier periodo histórico y nosotros con gusto las responderemos. Lo hacemos por pasión, porque no nos pagan horas extra. Y no solo los niños, cualquiera está invitado a sentarse en estas bancas para tomar la clase. Les prometemos que aprenderán y no será aburrido. Pues bien, que comiencen las clases. Nos vemos en la próxima sesión. Adiós.